Un saludo para todos, les habla el ingeniero Víctor. Una vez más les doy la bienvenida a este espacio en el que estamos desarrollando nuestros contenidos de manera virtual. En esta ocasión nos toca abordar el tema de ondas de sonido. Es un tema derivado del movimiento ondulatorio, tal y como lo hablamos en la clase anterior. Los temas de la cuarta unidad se enfocan principalmente en el movimiento de las ondas, tanto mecánicas como electromagnéticas. Entonces, en este caso, en esta ocasión, vamos a hablar de las ondas sonoras, ondas de sonido. Este es el tema número 2, para hacer un recordatorio, el tema número 2 de la cuarta unidad. El aprendizaje de este tema lo pueden complementar a través de la descarga de un documento que está puesto en la plataforma. Este tema se va a tratar sobre la teoría. En la siguiente clase ya nos metemos a la parte práctica. Este es un tema teórico práctico también, pero en esta clase vamos a abordar los principales fundamentos teóricos de las ondas sonoras. Entonces, al igual que en otras ocasiones, vamos a dar inicio con los resultados de aprendizaje, ¿verdad? Para que ustedes tengan un mejor enfoque sobre lo que se quiere lograr en este tema. En primer lugar, que ustedes sean capaces de ejemplificar la naturaleza del sonido, de las ondas sonoras. Explicar la importancia del sonido en el área de odontología, ¿verdad? Que es la aplicación, la contextualización que nosotros buscamos sobre todos los temas. También es importante que aprendan a definir las características físicas del sonido y sus aplicaciones en medicina y odontología, para lo cual les voy a poner un documento en la plataforma para que ustedes puedan complementar un poquito los conocimientos directamente sobre las aplicaciones del sonido en medicina y odontología. Y el último objetivo sería resolver problemas de sonido aplicados a odontología utilizando las fórmulas que vamos a aprender en esta clase, ¿verdad? Entonces, en esta clase vamos a abarcar todos los principios teóricos y a definir los principios matemáticos que nos van a ayudar para la siguiente clase enfocarnos únicamente en la parte práctica, que es la solución de problemas de distinta naturaleza que se resuelven utilizando fórmulas de ondas de sonido. Bien, entonces daremos inicio con algunos aspectos generales sobre sonido. La definición nos dice que el sonido es una vibración o perturbación mecánica de algún cuerpo que se propaga en forma de ondas a través del medio material que lo rodea. Bueno, ya estamos familiarizados con estos conceptos porque en el tema anterior aprendimos que las ondas se generan a través de una vibración o una perturbación de un medio material, hablando de las ondas mecánicas. Entonces acá podemos ir definiendo que el sonido tiene que ver con esto, ¿verdad? Dice acá la onda mediante la cual se propaga el sonido a través de un medio material elástico se llama onda sonora. Y una onda sonora es una onda mecánica longitudinal. ¿Sí? Ya sabemos también qué es esto, que es una onda mecánica, aquella que necesita un medio material para poder propagarse. Sabemos que una onda es la propagación de energía más no materia, sin embargo las ondas mecánicas necesitan materia para poder propagarse. En este caso el sonido puede viajar a través del aire, de sólidos o de líquidos. Y la característica de la onda es que es una onda longitudinal. Entonces, tomando en cuenta estos aspectos generales es como empezamos a definirlo, el concepto de ondas sonoras. Entonces podemos concluir que las ondas sonoras son perturbaciones que se llevan a cabo ya sea en un gas, en un líquido o en un sólido. ¿Sí? Son medios materiales, ¿verdad? Ya que son ondas mecánicas, las perturbaciones deben darse a través de un medio material. Acá se hace la aclaración, ¿verdad? De que en el vacío no existe el sonido. Habíamos hablado de esto. Por tratarse de una onda mecánica no se puede propagar a través del vacío, ¿verdad? A diferencia de las ondas electromagnéticas. Entonces es importante comprender que el sonido es una onda mecánica, por lo que necesita propagarse a través de un medio material, y ese medio material puede estar en un estado gaseoso, un estado líquido o un estado sólido, pero más adelante vamos a ir viendo que el sonido viaja de una manera diferente a través de estos medios, ¿verdad? Si el estado de la materia es diferente, el viaje del sonido a través de ella va a ser diferente también en cuanto a la velocidad, ¿verdad? Entonces
Tenemos acá también que la energía es transportada por la onda como energía potencial y cinética, ¿verdad? Recordándonos que el movimiento ondulatorio es el transporte de energía más no materia, ¿verdad? Entonces estamos dentro de ese mismo contexto. Dependiendo del medio y la temperatura, así será la velocidad con la que el sonido viaje. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Este aspecto. Más adelante cuando entremos a la parte práctica, vamos a analizar problemas en donde se tome en cuenta la velocidad del sonido, pero nos vamos a dar cuenta que el sonido viaja a diferentes velocidades dependiendo de la temperatura también, aunque la perturbación se dé en dos formas por aparte, digamos, si la perturbación se da igual, pero la temperatura es diferente, entonces el viaje del sonido, de las ondas de sonido van a ser diferentes también. Entonces la temperatura juega un papel importante acá en el análisis del transporte de ondas sonoras a través de un medio material. Y eso lo podemos ejemplificar acá en esta tablita. Por ejemplo, la velocidad del sonido, digamos en metros por segundo, a través de distintos medios materiales. Podemos ver que el sonido en el aire, a través del aire, cuando el aire se encuentra a una temperatura de 0 grados centígrados, la velocidad del sonido es 331.6 metros por segundo. Sin embargo, al aumentar la temperatura del aire, digamos, si el aire pasa de 0 a tener una temperatura final de 20 grados centígrados, entonces el sonido va a viajar más rápido. Conforme va aumentando la temperatura del medio material, el sonido va a viajar más rápido. ¿Sí? La temperatura es uno de los aspectos que juega un papel importante en este caso, ¿verdad? Vamos a ver también que el sonido viaja más rápido conforme va aumentando la consistencia de la estructura molecular. Es decir, en el estado gaseoso, a través del aire, puede viajar a una velocidad, pero a través de un líquido, como el agua, va a viajar más rápido. Y a través de un sólido va a viajar más rápido todavía, porque digamos, las fuerzas de cohesión entre las moléculas permiten que el sonido viaje más rápido en un material en estado sólido, ¿verdad? Y así sucesivamente, en el líquido y en el gaseoso, que es donde viaja más lento. Acá, entre otros ejemplos, en el hidrógeno a 0 grados centígrados, en el agua, en el cobre, el acero o el vidrio, incluso materiales sólidos, el valor de la velocidad del sonido va variando, ¿verdad? Entonces es lo que decíamos con anterioridad. La velocidad del sonido va a variar dependiendo de la temperatura y de la estructura molecular del medio material a través del cual está viajando. Bien, entonces ahora que ya tenemos los aspectos generales de las ondas sonoras, pasamos a esta parte donde tratamos dependiendo de las condiciones y de las características de la onda, las ondas sonoras se pueden clasificar en 3 tipos diferentes. El primero de ellos, o en 3 categorías, perdón, como dice acá. La primera de ellas se denominan ondas audibles. Las ondas audibles son ondas longitudinales que viajan a través de un medio material, ¿verdad? Porque son ondas sonoras, pero se encuentran dentro del rango de la sensibilidad del oído humano, aproximadamente entre 20 a 20.000 Hz de frecuencia, ¿verdad? Entonces, ya sabemos qué es la frecuencia también. En el tema anterior definimos todos estos conceptos, la frecuencia, la longitud de onda, la amplitud, etcétera. Entonces ya estamos familiarizados con esta teoría. Si una onda sonora está con frecuencias dentro de este rango, entre los 20 a los 20.000 Hz, entonces esa se clasifica como onda audible. Significa que es perceptible al oído humano. Prácticamente son todos los sonidos que el hombre es capaz de escuchar, ¿verdad? Todo lo que escuchamos, cualquier tipo de sonido, la música, el claxon de un automóvil, etcétera. Todos los sonidos que están a nuestro alrededor y que nosotros somos capaces de escuchar es porque esas ondas sonoras se encuentran en el rango de los 20 a los 20.000 Hz. Cualquier onda longitudinal que esté dentro de ese rango es perceptible al oído humano y recibe el nombre de onda audible. La otra categoría son las ondas infrasónicas. Estas son ondas longitudinales con frecuencias debajo de la gama audible, es decir, frecuencias debajo de los 20 Hz. Y un ejemplo de esto son las ondas sísmicas. Todos sabemos que los temblores o los
los movimientos sísmicos en la Tierra se dan a través de ondas, y estas ondas pueden ser longitudinales o transversales. Sin embargo, nosotros solo sentimos el movimiento, nosotros no escuchamos una onda sísmica, solo sentimos el movimiento de un temblor, un terremoto, etcétera. O si el temblor es leve o si es fuerte, nosotros percibimos eso a través del movimiento, pero no lo escuchamos. Es decir, si nosotros estuviéramos en el aire y ocurre un sismo, nosotros no escucharíamos, no nos daríamos cuenta, ¿verdad? A no ser por el ruido que se ocasiona en los objetos cuando se están moviendo, por el mismo movimiento de la Tierra, ¿verdad? Pero en sí una onda sísmica no es posible escucharla porque está debajo de los 20 Hz de frecuencia. Entonces cuando ocurre eso con este tipo de ondas que están debajo de la gama audible, decimos que son ondas infrasónicas, ¿verdad? Se encuentran debajo. Y la tercera categoría son las ondas ultrasónicas. Nos dice la teoría que son ondas longitudinales con frecuencias por encima de la gama audible de los seres humanos y son producidas por cierto tipo de silbatos. Entonces aquí estamos hablando de ondas que están arriba de los 20.000 Hz, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes han visto los silbatos para perros. Hay ciertos silbatos que se utilizan para poder entrenar a los perritos. Entonces esos silbatos están diseñados con ondas ultrasónicas que están encima de los 20.000 Hz. Entonces es muy difícil que una persona logre escuchar eso. Es casi imposible, ¿verdad? Porque están arriba de la gama audible. Entonces sus frecuencias están dentro de esos valores. Cuando una onda de ese tipo ocurre, decimos que está ya sea por debajo o por encima de la gama audible. Entonces aquí tenemos este cuadrito, este diagrama donde se ilustra esto, ¿verdad? La gama audible, o sea, los sonidos que el hombre puede escuchar están acá en la parte de medio, con frecuencias entre los 20 y los 20.000 Hz. Las ondas infrasónicas están acá a la izquierda, ¿verdad? Debajo de los 20 Hz, que pueden ser sonidos que producen algunos animales, o las ondas sísmicas como acabamos de ejemplificar. Sin embargo, hay animales que pueden comunicarse a través de sonidos que están dentro de este rango, debajo de los 20 Hz, denominados ondas infrasónicas. Incluso hay otro tipo de animales, como los murciélagos. ¿Cómo es que los murciélagos pueden desplazarse en la oscuridad? Emiten un sonido a través de una onda ultrasónica que no es perceptible al oído humano. El rebote de esa onda es lo que les permite ubicarse, ¿verdad? Saber qué objetos tienen a su alrededor y sin ningún problema desplazarse de un punto a otro, ¿verdad? Entonces hay animales que emiten este tipo de sonidos por el rango encima de los 20.000 Hz, denominadas ondas ultrasónicas, ¿verdad? Entonces es importante conocer las categorías en las que están clasificadas las ondas sonoras, las infrasónicas, las audibles y las ultrasónicas, ¿verdad? Es importante saber el concepto de cada una de ellas, cómo se diferencian y cuáles son los rangos de frecuencias de este tipo de ondas sonoras, ¿sí? Para poder ejemplificarlas después. Bien, ahora que hemos hablado de las categorías de las ondas sonoras, ahora vamos a hablar de algo muy importante que también entra dentro de los aspectos a considerar en el estudio de las ondas de sonido, y estas son las cualidades del sonido. Tenemos 3 cualidades principales que nos ayudan a comprender el comportamiento de las ondas sonoras que se desplazan a través de los medios materiales. La primera de ellas se conoce como intensidad. ¿Sí? La intensidad es una cualidad del sonido que permite distinguir los sonidos fuertes de los débiles. Entonces se consideran sonidos fuertes como sonidos de alta intensidad y sonidos débiles los de baja intensidad, ¿verdad? La intensidad fisiológica se mide en decibelios, es decir, la intensidad fisiológica se refiere al oído humano, ¿verdad? La capacidad que tiene el oído de escuchar o diferenciar un sonido fuerte de un débil, y esto es característico de cada persona, ¿verdad? También es importante tomar en cuenta las variables involucradas en este caso, ya que posiblemente personas con diferentes características fisiológicas pueden percibir los decibelios de una manera diferente, con cierta variación, ¿verdad? Es
es algo que se toma en cuenta también en el estudio del sonido. Esta, esta cualidad está determinada por la amplitud de la onda. ¿Sí? Ya sabemos qué es la amplitud de la onda. Cuanto mayor es la amplitud de onda, más intensamente golpean las moléculas el tímpano y más fuerte es el sonido percibido. ¿Sí? A mayor amplitud de onda, mayor es el golpe que sentimos en el tímpano, el golpe de las moléculas que sentimos en el tímpano, y ahí es donde el sonido se hace más fuerte. Incluso pudiendo llegar a provocar dolor, ¿verdad? Cuando un sonido es demasiado fuerte, demasiado intenso, eso nos provoca dolor en el tímpano, en los oídos. Entonces, creo que todos han experimentado eso. Es capaz el oído humano de distinguir entre los sonidos de alta intensidad y baja intensidad, y eso, a esa cualidad es a la que se le llama intensidad. Entonces aquí vemos en esta gráfica que está del lado derecho cuál es la diferencia entre un sonido fuerte y un sonido débil en cuanto a la amplitud de onda, ¿verdad? Se recuerdan que amplitud es la distancia que hay del eje de referencia al punto más alto o al más bajo de la onda, ¿verdad? Entonces aquí se puede ver fácilmente cuál es la diferencia entre un sonido fuerte y un sonido débil en función de la amplitud de onda, ¿verdad? Los sonidos fuertes son los que tienen mayor amplitud de onda, mientras que los sonidos débiles son los que tienen menor amplitud de onda. ¿Sí? De esta manera podemos relacionar la cualidad de intensidad con las características de la onda de sonido. Y acá en esta tablita podemos ver una clasificación que se ha hecho, ¿verdad? Con niveles de intensidad del sonido. ¿Sí? El color indica la mayor intensidad, el color rojo, ¿verdad? La mayor intensidad, el sonido más fuerte. Digamos, históricamente el sonido más fuerte que se ha registrado es este de 180 decibelios. ¿Sí? Es una intensidad bastante alta de sonido. Corresponde a la explosión del volcán Krakatoa, ¿verdad? Se cree que es el mayor sonido registrado en la historia. O sea, no se ha escuchado algo más fuerte que esto. Incluso históricamente se cree que la explosión de este volcán se escuchó en diferentes continentes, ¿verdad? Entonces, por la intensidad de sonido que provocó. Entonces, acá otro que le sigue, por ejemplo, es el de 140 decibelios, que corresponde al umbral del dolor, 130 decibelios, que es un avión despegando, 120 decibelios, un motor de avión en marcha, y así sucesivamente, ¿verdad? Todos han ido a conciertos. Ustedes se han dado cuenta que el sonido que se escucha en un concierto es bastante alto, y eso corresponde a 110 decibelios, una perforadora eléctrica, el tráfico en las calles, ¿verdad? Cuando vamos en la calle y hay demasiado tráfico, se escucha un sonido bastante intenso. Un tren, una aspiradora, y así sucesivamente, hasta llegar al nivel más bajo, ¿verdad? Que es el umbral de audición, que son los 0 decibelios. Cuando una persona está respirando tranquilamente, ¿verdad? El sonido que escuchamos corresponde a 10 decibelios. Una biblioteca, el ruido de una biblioteca, una conversación, aglomeración de gente, etcétera. Ahora son diferentes niveles de intensidad de sonido para que ustedes puedan tener una referencia, ¿verdad? De cómo se da esto. Entonces aquí, a partir de esto, ustedes podrían crear más ejemplos, ¿verdad? ¿Qué se parece al sonido de una perforadora eléctrica? ¿Qué se parece al sonido de un concierto, al sonido de una aspiradora, ¿verdad? Entonces, si nosotros conocemos algún sonido que sea muy parecido al de una aspiradora, entonces sabemos que ese sonido está rondando los 70 decibelios, ¿verdad? A través de esta tabla podemos clasificar los sonidos y determinar si en algún momento queremos saber cuántos decibelios genera, por ejemplo, una fresa dental, el sonido de una fresa dental, ¿verdad? El sonido de un compresor cuando ustedes están trabajando en su clínica. Si quieren tener un compresor cerca, digamos, a la par de donde tienen su clínica, o si necesitan alejarlo, todo ese análisis puede hacerse a través de esto, ¿verdad? Como hay normas ambientales también en cuanto a decibelios, como bien saben, cuando se quiere abrir una discoteca o algo, todos estos negocios necesitan cumplir con un rango de decibelios máximo para no alterar el orden en los vecinos, etcétera, ¿verdad? Entonces, este tipo de tablitas son las que sirven para eso, ¿verdad? Para hacer esas comparaciones y poder conocer también la intensidad de diferentes sonidos.
Bien, la siguiente cualidad es la que se conoce como tono, ¿sí? Esta cualidad del sonido es aquella que ayuda a diferenciar los sonidos agudos, conocidos como sonidos de tono alto, de los graves, conocidos como sonidos de tono bajo, ¿verdad? Agudos y graves. Ojo, porque no es lo mismo que fuerte y débil. Agudo y grave no es lo mismo que fuerte y débil. Fuerte y débil se refiere a la intensidad, agudo y grave se refiere al tono. Entonces esta cualidad se relaciona con la frecuencia de la onda, ¿sí? Se dice que los sonidos graves son de baja frecuencia y los agudos de alta frecuencia. Entonces se recuerdan cuál es el concepto de frecuencia, ¿verdad? El número de ciclos que se cumplen en una unidad de tiempo determinada. Entonces aquí vemos que hay dos tipos de ondas que tienen la misma amplitud, ¿sí? Se dan cuenta que aquí la amplitud es la misma. Eso puede significar que los sonidos tienen la misma intensidad, pero pueden tener diferente tono. Entonces acá, en el sonido agudo, nos vamos a dar cuenta que hay una frecuencia alta comparada con el de abajo, que es el sonido grave, ¿verdad? La frecuencia es muy diferente, es mucho mayor en el sonido agudo que en el sonido grave, ¿verdad? Por eso se dice que los sonidos graves son de baja frecuencia. Entonces, la frecuencia es la característica de la onda que hace referencia al tono de los sonidos. Y esto lo podemos observar en las notas musicales, ¿verdad? Dos personas que están tocando una flauta con la misma intensidad, pero diferentes notas musicales. Entonces ahí difiere el tono, porque las notas musicales difieren unas de otras por la frecuencia de la onda que emiten, ¿sí? Entonces ahí, ese es un ejemplo de donde podemos observar el tono en los sonidos. Bien, y la número 3 es la cualidad que se conoce con el nombre de timbre. ¿Sí? El timbre es la cualidad del sonido que está relacionada con la forma de la onda, ¿sí? Permite identificar entre dos sonidos que pueden tener la misma intensidad y tono, pero emitidos por cuerpos diferentes. Entonces imagínense dos ondas que tengan la misma intensidad, dos tipos de ondas, como esta que está acá arriba, que esta pertenece a un diapasón, la segunda a una flauta y la tercera a un violín. Entonces si nos damos cuenta, ¿qué tienen en común los tres tipos de ondas? Tienen la misma amplitud, la misma distancia del eje de referencia al punto más alto o bajo. Eso significa que tienen la misma intensidad, tienen la misma frecuencia, porque el mismo número de ciclos se cumple para una unidad de tiempo determinada. Entonces, como tienen la misma frecuencia, significa que tienen el mismo tono también. Entonces, tienen la misma intensidad, el mismo tono, pero hay algo que las hace diferentes y es la forma de la onda, ¿verdad? Ya nos damos cuenta que el diapasón sí es una onda senoidal, en cambio la flauta ya tiene otra forma, vean, ya la onda no es geométricamente igual y el violín tiene una forma totalmente diferente. Entonces la forma de la onda es lo que determina el timbre. ¿Dónde podemos observar esto? Un ejemplo, acá está una misma nota emitida por un violín o un piano. Las notas musicales, ¿verdad? Ese es el mejor ejemplo que podemos tomar para poder diferenciar las cualidades del sonido. Entonces, por ejemplo, la nota la, si se toca en instrumentos diferentes, puede tener la misma intensidad y va a tener el mismo tono, porque es la misma nota musical, pero se va a escuchar diferente si se toca en un piano a si se toca en un violín. Va a sonar diferente, no va a ser el mismo sonido, ¿verdad? Entonces, en qué cualidad se va a ver esa diferencia? En el timbre, ¿sí? No se ve la diferencia en la intensidad, no se ve en el tono, porque es la misma nota musical, pero sí se ve en el timbre, que es la forma de la onda sonora, ¿verdad? Entonces, es importante comprender esto, el concepto de cada una de las cualidades del sonido, la intensidad, el tono, el timbre, qué significa cada una de esas cosas, cómo se relaciona con la característica geométrica de la onda sonora en cuanto a la amplitud, la frecuencia o la forma, y dónde lo podemos ejemplificar, ¿verdad? Porque acá tenemos el ejemplo de las notas musicales, pero podríamos encontrar otro ejemplo, ¿verdad? Donde estamos diferenciando los tipos de sonidos. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer están cantando una canción, ¿verdad? Pueden hacerlo con la misma intensidad, pero ahí puede que sean tonos diferentes
y también van a ser timbres diferentes, ¿verdad? Entonces, es importante comprender todo eso, ¿verdad? Cuando escuchemos dos o más sonidos diferentes, ver qué es en realidad lo que los hace diferentes, la intensidad, el tono o el timbre. Y acá ejemplos de varias ondas sonoras también, ¿verdad? Que tienen la misma amplitud, pero tienen diferente tono y diferente timbre, ¿verdad? Y eso se ve en la frecuencia. Por ejemplo, esta tiene 110.000 Hz, 220.000 Hz, 440.000 Hz. O sea, se va duplicando, 880.000 Hz. Cuanto mayor es la frecuencia, disminuye la longitud de onda, ¿sí? Cuando menor es la frecuencia, aumenta la longitud de onda. Y esto se aplica bastante a las ondas sonoras cuando estamos tratando de diferenciar su intensidad, su tono o su timbre. Bueno, entonces habiendo analizado las cualidades del sonido, vean que ya llevamos varios aspectos importantes dentro de la teoría, ¿verdad? La categoría de las ondas sonoras, las cualidades del sonido, y ahorita vamos a ver dos conceptos que son de importancia también en el estudio de las ondas sonoras. Y estos conceptos ya los vimos anteriormente. En el tema anterior hablamos de refracción y reflexión de ondas, pero ahora vamos a hablar de esos mismos conceptos pero aplicados a las ondas sonoras, ¿verdad? Entonces el primero de ellos es la refracción del sonido. Se conoce así cuando existe una desviación del sonido. Entonces se le llama así a la desviación del sonido. Sucede en las ondas sonoras que se desvían cuando partes de los frentes de onda viajan a diferentes velocidades. Es decir, es posible que dos ondas sonoras que traen diferentes velocidades se encuentren una con otra, y ahí es donde se aplica este concepto de refracción. Por ejemplo, la desviación de las ondas de sonido en ambientes calurosos y fríos, ya que la temperatura juega un papel importante también en este tipo de fenómeno conocido como refracción del sonido. Aquí podemos ver el ejemplo de esto, ¿verdad? Cuando un sonido pasa de un medio a otro se produce refracción. La desviación de la onda se relaciona con la rapidez de propagación en el medio. El sonido se propaga, el ejemplo de esto es que el sonido se propaga más rápidamente en el aire caliente que en el aire frío. ¿Por qué? Porque en el aire caliente las moléculas se están moviendo más rápido, tienen más energía cinética que en el aire frío. Entonces ese aumento en la energía cinética colabora con la propagación de la onda, ¿verdad? Aquí podemos ver cuando ocurre alguna desviación, ¿verdad? Como las ondas, las moléculas se mueven más rápido en un ambiente caluroso, una persona puede tocar la trompeta acá y la otra persona que está acostada no va a escuchar, porque el movimiento de las moléculas provoca que el sonido se disperse más rápidamente. Sin embargo, cuando es un día frío, las moléculas se están moviendo relativamente más despacio, entonces aquí el sonido no se dispersa rápidamente y las ondas van directamente hacia donde está la persona, provocando que se despierte, ¿verdad? Entonces a este tipo de fenómenos es a lo que se le llama refracción del sonido. Y el otro concepto es la reflexión, ¿verdad? La reflexión del sonido, que es una propiedad característica del sonido que algunas veces se le llama eco, ¿verdad? Algunas veces nosotros sabemos que es el eco, todos lo hemos experimentado con eso. A veces hemos estado tal vez en ambientes bastante elevados, pero que se encuentran vacíos. ¿Sí? No hemos entrado probablemente a algún salón bastante grande, pero cuando no tiene sillas, ni mesas, ni nada, sino que está vacío. Nosotros emitimos sonidos fuertes, ahí podemos experimentar la reflexión del sonido, que es el eco, ya que no encuentra mayor interferencia, el eco rebota y las ondas, así como salen de nuestras cuerdas vocales, regresan al encontrarse con un obstáculo y rebotar. Entonces, por eso dice acá, si se está en una ubicación favorable y se produce un sonido, en un tiempo breve puede ser reflejado ese sonido hacia nosotros, ¿sí? En un salón grande que está vacío es más fácil que se refleje el sonido, pero si el salón tiene mesas, tiene sillas, tiene personas, el sonido va a encontrar diferentes obstáculos. Entonces puede que rebote al llegar al tope, pero ya no va a regresar con la misma intensidad, por lo que ya no se va a provocar el eco. Y esto también se puede observar no solo en una superficie, ¿verdad? Algunas veces existe más de una superficie reflectora y es posible escuchar una serie de ecos. Entonces puede ser que no se escuche un solo eco, ¿verdad? A veces se escuchan varios ecos que suenan de forma sucesiva, y esto es porque existe más de una superficie en la cual están rebotando las ondas de sonido.
Esto se da más cuando el sonido rebota en las ondas. El sonido viaja a través de la materia, a través del gas, a través de un líquido y a través de un sólido. Pero hay algunos sólidos en los cuales las ondas de sonido encuentran cierta complicación de viajar a través de ellos. Entonces, al no poder viajar a través de un medio, de un material sólido, lo que hacen las ondas de sonido es rebotar y regresar al punto de origen, ¿verdad? Pero en situaciones favorables, como lo dice acá la teoría. Entonces acá esta gráfica lo puede ejemplificar, ¿verdad? Nos dice que la reflexión es un fenómeno que sucede cuando un sonido encuentra un obstáculo que no puede atravesar, lo que mencionábamos anteriormente, ni rodear, y por lo tanto regresa. El eco y la reverberación son efectos de la reflexión del sonido. Entonces normalmente cuando el sonido se emite, a eso se le llama onda incidente. Llega el sonido y topa o choca con un medio material, pero no es capaz de atravesarlo, o parte del sonido no es capaz de atravesarlo. ¿Qué es lo que ocurre? El sonido regresa, ¿verdad? Y cuando el sonido va de regreso, a eso se le llama onda reflejada. Este es el ejemplo entonces de la reflexión de onda, que principalmente es lo que conocemos como eco. Y finalmente vamos a hablar de un fenómeno físico muy conocido también, que es el efecto Doppler, ¿sí? Es algo que todos hemos experimentado. Probablemente ustedes ahorita estarán pensando, bueno, ¿qué es eso? Yo nunca lo he percibido, pero sí, todos hemos experimentado el efecto Doppler. Se aplica a las ondas, no solo de sonido, sino a cualquier tipo de onda. Se define como el cambio de frecuencia debido al movimiento de la fuente o del receptor. Cada vez que escuchamos un sonido, nosotros somos receptores, pero también podemos ser fuente de sonido. Es decir, cuando escuchamos a una persona que está hablando, la persona que emite el sonido, la voz, es la fuente de sonido y nosotros solo escuchamos. Pero si la persona se calla, deja de hablar y nosotros empezamos a hablar, entonces ahí nosotros nos convertimos en la fuente de sonido y la persona que nos escucha es el receptor, ¿sí? Pero aquí entra el movimiento, ¿verdad? El concepto de movimiento. Tanto la fuente como el receptor podrían estar en movimiento. Entonces la frecuencia del sonido va a ser variable, aunque la intensidad sea la misma. ¿Por qué se da esto? Pónganse a pensar por un momento. ¿Han escuchado una ambulancia? ¿Sí? De repente hay un accidente por ahí cerca de donde ustedes están y escuchan la ambulancia. Cuando ustedes empiezan a escuchar la ambulancia que viene, la sirena de la ambulancia tiene una intensidad de sonido baja, ¿verdad? Una intensidad baja. Conforme la ambulancia se va acercando, o sea, si el accidente ocurrió cerca de donde ustedes están, la ambulancia se va a acercar cada vez más a ustedes. Y la sirena se va a empezar a escuchar más fuerte, va a empezar a aumentar la intensidad, porque empieza a aumentar la frecuencia. Conforme se está acercando la fuente al receptor, cambia la frecuencia de la onda y eso hace que aumente la intensidad. No significa que el conductor de la ambulancia le vaya subiendo el volumen a la sirena y después se lo empieza a bajar. No, ¿verdad? La intensidad o la fuente de sonido siempre va a ser la misma dentro de la ambulancia, que es la sirena, ¿verdad? Entonces, eso ocurre siempre de manera constante. Pero nosotros escuchamos que el sonido se va haciendo más fuerte conforme se acerca a nosotros. Luego la ambulancia recoge al herido y se va con la sirena prendida todavía. Mientras está en el punto del accidente, nosotros seguimos escuchando que la sirena suena fuerte, pero conforme se empieza a alejar, nosotros empezamos a escuchar que la sirena empieza a disminuir la intensidad hasta un punto donde ya no logramos percibir el sonido de dicha sirena, ¿verdad? A ese fenómeno, entonces, a ese efecto de sonido es a lo que se le llama efecto Doppler, ¿sí? Ese es el efecto Doppler. Entonces se dan cuenta que sí lo han experimentado, no solo con una ambulancia, ¿verdad? Puede ser una persona que está gritando. Nosotros estamos parados en la parada de bus, digamos, y viene un niño en un carro que está gritando. Cuando viene lejos nosotros lo escuchamos suave. Si pasa enfrente de nosotros lo escuchamos fuerte. Y luego cuando empieza a alejarse lo empezamos a escuchar más suave. Pero en este caso nosotros somos observadores o receptores, estamos en reposo. Ahí lo único que se está moviendo es la fuente, pero nosotros podríamos estar en movimiento también. Si vamos manejando nuestro vehículo, nosotros nos estamos moviendo y de repente escuchamos una sirena que se viene acercando a nosotros.
automáticamente nosotros empezamos a ver dónde viene, ¿verdad? Para hacernos a un lado. Y luego cuando la sirena nos pasa a la par, la ambulancia, perdón, nos pasa a la par, la escuchamos fuerte, en su punto máximo. Luego se empieza, como va a mayor velocidad, se empieza a alejar, pero nosotros estamos en movimiento también. Entonces ahí la fuente y el receptor están en movimiento también. O puede ser que la fuente se encuentre en reposo y el receptor esté en movimiento. También son 3 casos en los cuales se puede dar el efecto Doppler. Pero vamos a que esto es algo que sí hemos experimentado nosotros cuando hablamos de sonido, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta cómo van variando la frecuencia de las ondas. Acá es lo que les decía, el ejemplo de la ambulancia, ¿verdad? Ilustrado. La fuente de sonido siempre va a emitir el sonido con un mismo tono, un mismo timbre y una misma intensidad. Pero esa intensidad va variando porque la frecuencia de las ondas va a variar conforme la fuente o el receptor se están moviendo. Aquí lo vemos, ¿verdad? Esta es la fuente de sonido, ¿sí? Hay 2 observadores en reposo, ¿sí? Cuando la fuente se va acercando a uno de los observadores, este observador experimenta esta frecuencia en las ondas. La frecuencia va aumentando. Y al mismo tiempo la fuente se está alejando del observador. Este es el observador A y el observador B. Cuando la fuente se acerca al observador A, la frecuencia del observador A va en aumento. Y como al mismo tiempo la fuente de sonido se está alejando del observador B, entonces la frecuencia del observador B va en disminución, ¿sí? Esta gráfica entonces nos ilustra el comportamiento o el efecto Doppler, ¿verdad? A nivel de la frecuencia de las ondas sonoras. Conservan la misma amplitud, pero varía la frecuencia por el movimiento tanto de la fuente o del receptor. Bien, básicamente estos son los conceptos más importantes entonces, los conceptos generales básicos que nosotros necesitamos conocer para fines del curso. En cuanto a la teoría, ahorita nos vamos a meter a los principios matemáticos que nos van a ayudar a analizar problemas de ondas sonoras. Hay diversas variables que se pueden analizar en un problema de sonido, ¿verdad? Pero creo que la más importante de ellas es la rapidez del sonido, ¿no? También la velocidad, ¿verdad? Se recuerda que rapidez y velocidad se refiere a lo mismo en cuanto a magnitud, ¿verdad? Solo que velocidad es un vector y rapidez es un escalar. Pero estamos hablando de velocidad del sonido. El sonido puede viajar a través de un sólido, de un líquido o de un gas. Y la velocidad se puede comportar de distintas maneras, se puede analizar de distintas maneras en función de el medio material a través del cual está viajando el sonido. Entonces, si la velocidad viaja a través de un fluido, incluso puede ser a través de un sólido, ¿verdad? Se puede analizar la velocidad si se conoce el módulo volumétrico y la densidad de equilibrio de dicho material, ¿verdad? En el estado específico. Entonces, para un material sólido o líquido en el cual nosotros conocemos su módulo volumétrico y su densidad, podemos calcular la velocidad del sonido a través de ese material con esta fórmula, ¿verdad? La raíz cuadrada del módulo volumétrico dividido la densidad. Entonces esta es la primera fórmula que necesitamos tomar en cuenta, necesitamos anotar para poder empezar a resolver los problemas. Claro que esta la agregamos al formulario que ya tenemos, ¿verdad? Porque en el tema anterior vimos movimiento ondulatorio, en donde teníamos varias fórmulas para calcular frecuencia, periodo, longitud de onda, etcétera. Esas fórmulas nos van a servir también acá, solo que vamos a agregar las que tienen que ver específicamente con ondas sonoras. Entonces la primera de ellas es esta. El viaje del sonido a través de un fluido que puede estar en estado sólido también. Un ejemplo de esto es el agua cuando se convierte en hielo, ¿verdad? Hay un cambio en el estado de la materia. Entonces esta fórmula nos ayuda a analizar esto, siempre y cuando conozcamos el módulo volumétrico y la densidad del material. Pues aquí los aspectos que mencionábamos, ¿verdad? En general el sonido viaja más rápido a través de los sólidos que en los líquidos, porque al estar más unidas las moléculas permiten que el transporte de la onda de sonido se dé
más rápido que en un líquido, donde las partículas están un poco más dispersas, ¿verdad? Y como en el gas las partículas están más separadas todavía, con total libertad de movimiento, ahí es un poco más difícil que viaje el sonido, más lento, no difícil, no más lento, ¿verdad? Esto ocurre que en líquidos, que en gases, y más rápido en sólidos que en líquidos, salvo ciertas excepciones, ¿verdad? Porque como habíamos mencionado antes, en algunos materiales el sonido no puede viajar con facilidad y es donde se produce el eco, pero vamos a ir analizando este tipo de situaciones. Algo muy importante, un aspecto bastante importante es este: la rapidez del sonido también depende de la temperatura del medio, ¿sí? Habíamos dicho que a mayor temperatura habrá mayor velocidad del sonido, ¿sí? Porque a mayor temperatura las moléculas tienen mayor energía cinética, lo que facilita el transporte de la onda, de energía, de sonido a través del aire, ¿verdad? Por lo que a menor temperatura va a haber menor velocidad. El sonido viaja más rápido en ambientes calurosos que en ambientes fríos, ¿verdad? Entonces, esto es bastante importante. Casi en la mayoría de problemas se debe considerar la temperatura a la cual está viajando el sonido, porque varía la velocidad. Y esa relación se puede analizar con esta fórmula que aparece en pantalla. Para el sonido que viaja por el aire, la relación entre rapidez del sonido y temperatura es velocidad es igual a 331 metros por segundo, que es la temperatura, perdón, es la velocidad del sonido en la temperatura de referencia, que son 0 grados centígrados, ¿verdad? Habíamos visto por ahí al inicio una tablita donde 331 metros corresponde a la rapidez del sonido en el aire a 0 grados centígrados, y T, esta T que aparece acá, es la temperatura absoluta, Kelvin. Entonces, nosotros podemos averiguar a qué velocidad viaja el sonido en el aire si conocemos su temperatura, pero esa temperatura la necesitamos en grados Kelvin, ¿sí? Ojo con esto, porque yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿a qué velocidad viaja el sonido en una temperatura de 40 grados, un lugar donde hay mucho calor? Se puede averiguar con esta fórmula, pero los 40 grados se tienen que convertir a Kelvin para poder introducirlos dentro de la fórmula, ¿sí? Igual si es un ambiente muy frío, ¿a qué velocidad viaja el sonido en una temperatura de menos 10 grados centígrados, ¿verdad? Un ambiente extremadamente frío. Entonces esa velocidad a la cual viaja el sonido también se puede averiguar si convertimos esa temperatura de menos 10 grados centígrados a Kelvin y lo introducimos en esta fórmula. Entonces esta es la segunda fórmula que necesitamos anotar, que nos ayuda a calcular la velocidad del sonido en el aire. Ojo, porque esta aplica solo para el aire, ¿verdad? A la temperatura a la que se encuentre, ¿sí? Entonces, en esta ecuación, la rapidez del sonido en el aire, una típica temperatura ambiente 293 es 343 metros por segundo. Generalmente, esto significa que generalmente en los problemas de sonido tenemos que conocer la temperatura a la cual está viajando el sonido. Pero si no conocemos esa temperatura, entonces se han hecho estudios que han arrojado un dato promedio de la velocidad del sonido en el aire. Entonces, esto es importante. Cuando el problema no haga referencia a la temperatura, nosotros tomamos un dato promedio, que es la velocidad del sonido en el aire, como 343 metros por segundo. Entonces, generalmente un problema de sonido nos tiene que proporcionar la temperatura ambiente a la cual está viajando el sonido. Pero si el problema no nos proporciona la temperatura, entonces nosotros asumimos un valor promedio de 343 metros por segundo. ¿Sí? Esto es importante anotarlo también. Cuando el problema no nos indica una temperatura, nosotros asumimos 343 metros por segundo, la velocidad promedio del sonido a través del aire, ¿sí? De acuerdo a diferentes estudios que se han hecho sobre el tema. Entonces acá les presento esta tablita que nos puede ayudar, ¿verdad?, a facilitar el análisis de este tipo de problemas. Podemos utilizar la fórmula para hacer los cálculos, o podemos utilizar esta tabla. Si algún problema hace referencia específicamente a hidrógeno a 0 grados centígrados, ya no hacemos el cálculo, ya no aplicamos la fórmula, sino que solo venimos y buscamos el dato en la tabla. El aire a 0 grados centígrados, el aire a 100 grados centígrados. Vean la diferencia, ¿verdad? Cuando es muy frío, el sonido viaja más lento que cuando es algo donde hay bastante calor.
de 331 a 386, el oxígeno, el helio, y también esta tabla nos proporciona velocidades del sonido a través de algunos líquidos, específicamente cuando se encuentran a 25 grados centígrados, ¿verdad? Por ejemplo, el agua de mar, pero esto es un dato promedio, ¿sí? Porque generalmente la temperatura del océano son 25 grados centígrados, de acuerdo a diferentes estudios realizados. Pero entonces, agua de mar, si algún problema nos hace referencia al agua del océano, nosotros podemos tomar de esta tabla que la velocidad del sonido a través del océano, a través del mar, es 1530 metros por segundo. Y vamos a ver algunos ejemplos que hacen referencia a esto, ¿verdad? Al sonido viajando a través del agua del mar. Y también tenemos algunos datos que nos proporcionan ya para no tener que usar la fórmula, sino que los valores constantes, ¿verdad? Los sólidos, ahí sin importar la temperatura, el aluminio, el cobre, el hierro, el plomo, como datos promedio, ¿verdad? El sonido en el hierro, por ejemplo, el sonido viaja a 5130 metros por segundo. Vean, es una velocidad bastante elevada si la comparamos con el aire. Vean, en el aire el sonido viaja a 331 metros por segundo, a 0 grados. O si queremos tomar la velocidad promedio del sonido en el aire, que son 343 metros por segundo. Si comparamos esto, nos damos cuenta que el sonido viaja mucho más rápido en los sólidos que en los gases, ¿verdad? Y en los líquidos, pues un valor intermedio entre gases y sólidos. Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿verdad? Ustedes tienen que comprender. Si yo les pregunto, ¿dónde viaja más rápido el sonido y por qué? Tienen que ser capaces de responder eso. El sonido viaja más rápido en los sólidos porque las partículas están más unidas. Y al estar más unidas permiten que la onda de sonido se desplace con mayor rapidez, ¿verdad? Igual, si yo les pregunto, les hago la misma pregunta, pero tomando en cuenta la temperatura, el sonido viaja más rápido a temperaturas elevadas porque hay mayor energía cinética en las partículas, lo que favorece el transporte de la onda de sonido, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta todos estos conceptos en el análisis de problemas que involucran ondas sonoras. Entonces es importante tomar nota de esta tablita. Voy a limpiar acá lo que puse para que ustedes puedan anotar estos datos. Pueden hacerle captura de pantalla y luego pegarla en una hoja, imprimirla y agregarla al formulario. Imprimirla para agregarla al formulario o anotar los datos, ¿verdad? Copiar los datos a mano dentro del formulario. Pero es importante tener estos datos en el formulario para que si en algún momento se presenta un problema que involucre alguno de estos materiales, cumpla con las condiciones, solo tomamos el dato ya de la velocidad del sonido, ¿verdad? Para no aplicar las otras fórmulas, a modo de facilitarnos el procedimiento. Entonces, básicamente las fórmulas que necesitamos son para el análisis de la velocidad del sonido en diferentes materiales, tomando en cuenta la temperatura también, ¿verdad? Y las otras fórmulas que vamos a necesitar son las fórmulas del efecto Doppler. Ya definimos qué es el efecto Doppler y tenemos tres fórmulas diferentes, ¿sí? En el efecto Doppler, el observador puede estar en movimiento con relación a una fuente estacionaria. Vamos al ejemplo de la ambulancia, ¿verdad? La ambulancia está en reposo, no se está moviendo, pero tiene la sirena prendida. Nosotros sí nos estamos moviendo. O sea, escuchamos la ambulancia y queremos ir a ver qué pasó, pero estamos lejos. Entonces no la escuchamos con bastante intensidad, pero conforme nos vamos acercando la vamos escuchando con mayor intensidad. Ahí varía la frecuencia. Entonces en ese caso, el observador se mueve con relación a una fuente estacionaria, una fuente de sonido. Ese tipo de situación se analiza con esta fórmula, que dice frecuencia inicial, no es frecuencia inicial, es frecuencia del observador, es igual a frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido más la velocidad del observador dividido la velocidad del sonido. La V, cuando la V está solita, se refiere a velocidad del sonido a través del medio. Y aquí vamos a lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Pues las variables. Frecuencia, F sub O es frecuencia del observador, F sub S frecuencia de la fuente, V sub O no es velocidad inicial, ojo con esto, sino que es velocidad del observador. Y cuando la V aparece solita sin ningún subíndice, significa velocidad del sonido a través del medio. Si el problema nos proporciona temperatura, entonces nosotros tenemos que averiguar
este valor de la velocidad del sonido con la fórmula anterior que implica hallar la velocidad del sonido. Podemos tomar el dato de la tabla, o si el problema no hace referencia a la temperatura, sino que no nos indica que tomemos en cuenta la temperatura, entonces tomamos el valor promedio, que es 343 metros por segundo. Entonces acá está la fórmula. Si el problema no nos habla nada de la temperatura, usamos este dato, 343 como velocidad del sonido. Pero si el problema nos dice, por ejemplo, toda la situación ocurre en un ambiente a 30 grados centígrados, a 15, etcétera, entonces ahí calculamos la velocidad del sonido con esta fórmula, convirtiendo la temperatura a grados Kelvin, ¿sí? Bien, pero este es el caso 1. Es importante tomar nota de esta fórmula también. Hay que copiarla con las variables tal y como aparecen, las operaciones y qué significa cada una de las variables, ¿verdad? Para que no haya confusión a la hora de aplicarla. Luego está el caso 2, en donde la fuente se mueve con relación a un observador estacionario. Volvemos al ejemplo de la ambulancia. Ahora ustedes están en reposo, están parados por ahí y de repente escuchan la ambulancia. La ambulancia se acerca, el sonido se hace más intenso y luego cuando la ambulancia pasa y se va, el sonido se hace menos intenso. Entonces ahí lo que ocurre es que la fuente se está moviendo en relación a un observador estacionario. Entonces ahí la fórmula cambia. Ahora la fórmula pasa a ser esto. Frecuencia del observador es igual a frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido dividido la velocidad del sonido menos la velocidad del observador. Vean que acá en esta fórmula no hay velocidad del observador, perdón. Bs significa velocidad de la fuente. En la fórmula anterior no había velocidad de la fuente porque la fuente está en reposo, la velocidad es 0. Y acá en esta no hay velocidad del observador porque el observador está en reposo, su velocidad es 0. Entonces solo tenemos frecuencia del observador, frecuencia de la fuente, velocidad de la fuente y la velocidad del sonido, que nuevamente, si el problema no toma en cuenta la temperatura, se usa el valor promedio de 343 metros por segundo. Y si el problema sí toma en cuenta la temperatura, pues se busca si está el valor en la tabla, y si no está en la tabla, pues se calcula con la fórmula, ¿verdad? De los grados Kelvin. Esto corresponde al caso 2. Y el último caso... bueno, previo a pasar al último caso, tenemos que tomar en cuenta la convención de signos, como las velocidades. La velocidad es vector, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si la velocidad tiene signo positivo o negativo? La frecuencia aumenta cuando la fuente se está moviendo hacia el observador, cuando se acercan, pero si la fuente se está alejando, la frecuencia va a disminuir. Por lo tanto, se tiene que hacer un cambio de signo. Se los voy a poner acá para que no se confundan. Vean acá la fórmula. Es la misma fórmula para el caso 2. Frecuencia del observador, frecuencia de la fuente por velocidad del sonido dividido velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Vean que le estoy cambiando el signo. ¿Por qué le cambio el signo? Porque depende de las condiciones. Acá el observador está estacionario, en reposo. La diferencia entre las fórmulas es que en esta la fuente se acerca. La ambulancia se acerca al observador. Y en la otra, la que yo anoté acá a la par, cuando se cambia el signo, es porque la fuente se aleja. Esto lo pueden anotar en el formulario también. La fuente se aleja. Entonces ustedes tienen que ver qué dice el problema. Si el problema dice que hace referencia a que la fuente se está acercando al observador, entonces utilizan esta fórmula de la derecha. Pero si la fuente se está alejando del observador, utilizan la fórmula de la izquierda, ¿verdad? Y esto se puede aplicar a las otras fórmulas también, ¿verdad? No solo al caso 2. Se puede tomar en cuenta este signo en las otras velocidades, en los otros casos. Pero bueno, pasando al caso 3, claro que si ahorita sienten un poquito de confusión, no se preocupen, no se estresen, esto es normal porque solo estamos viendo los principios matemáticos. La mejor manera de entender esto, como les he dicho, es cuando ya estamos resolviendo los problemas. Entonces, en nuestra siguiente clase vamos a resolver problemas y ahí pueden despejar cualquier duda que tengan sobre la aplicación de las fórmulas, ¿verdad? Vamos a ver diferentes casos de aplicación de fórmulas para que ustedes vayan viendo cómo se aplica y qué signo se toma en cada una.
El caso número 3 lo que ocurre es una combinación de los dos casos anteriores, porque acá la fuente y el observador se mueven con relación a la Tierra. ¿Sí? La Tierra es nuestro punto de referencia. Acá la ambulancia se va moviendo y ustedes van en su carro también en movimiento, solo que a diferentes velocidades, ¿verdad? Puede que estén alcanzando a la ambulancia o puede que se estén alejando de ella. Puede que los dos estén en direcciones contrarias, en un punto se encuentran y luego se empiezan a alejar. Pero los dos están en movimiento, por lo tanto se toman en cuenta las dos velocidades. Acá está la frecuencia del observador, la frecuencia de la fuente, la velocidad del observador y la velocidad de la fuente. Estas se tienen que tomar en cuenta. Y nuevamente la velocidad del sonido, ¿verdad? Que se analiza bajo las mismas condiciones. Si el problema involucra temperatura, se calcula la velocidad con la fórmula de los grados Kelvin y si no, se toma el valor promedio de 343 metros por segundo. Y tanto si el observador se mueve hacia la fuente, es decir, si se están acercando o si se están alejando, de eso dependen los signos, ¿verdad? Cuando el observador se mueve hacia la fuente, una velocidad positiva se sustituye por la velocidad del observador. Cuando el observador se aleja de la fuente, una velocidad negativa se sustituye por la velocidad del observador. Esto acá en la fórmula, ¿verdad? Acá no... Aquí solo tomamos como referencia a uno de los dos, ¿verdad? En este caso al observador. Pero como les digo, esto lo van a comprender mejor cuando estemos ya resolviendo los problemas de efecto Doppler en la siguiente clase. Por el momento solo me interesa que tomen nota bien de los aspectos generales de la teoría, que comprendan todos los temas, todos los conceptos que hemos definido acá, los principios matemáticos también, que los tengan bien en orden ya para la siguiente clase, en la que vamos a meternos a la parte práctica. ¿Sí? Este tema lo pueden complementar con la descarga de un documento que se encuentra en la plataforma sobre las aplicaciones en medicina y odontología de las ondas de sonido. ¿Sí? Quiero recordarles que en la cuarta unidad tenemos únicamente 5 temas y el examen corto va a ser referente a los 2 primeros. O sea que al concluir el tema de ondas sonoras, tanto en la parte teórica como en la práctica, ya estaremos listos para el examen corto correspondiente a la cuarta unidad. Entonces, es importante que se estén preparando desde ya para eso. Por el momento dejamos la clase acá, que estén muy bien, hasta la próxima.